Hola, soy Paula Alcaide y hoy os vengo a presentar una conferencia cortita sobre lesbofobia interiorizada, vinculada al Ayuntamiento de Mollet. Bueno, primero presentarme, soy psicóloga, experta en trabajar en psicología con mujeres lesbianas y bisexuales, en terapia individual, grupal y de pareja, con una formación en una perspectiva de género y en una perspectiva LGBTI, o lo que llamamos psicología afirmativa LGBTI, que viene de terapias desarrolladas justamente en contraposición a las terapias de conversión, a esas terapias que que interpretaban que la orientación afectivo-sexual eran algo a corregir. En este caso, esta línea de trabajo lo que hace es empoderar a las personas con diversidad sexual, diversidad afectiva, y justamente trabajar esta vulnerabilidad de alguna manera, entendiendo que viene por el contexto, que viene justamente porque estamos en una sociedad LGTB-fóbica, no porque haya nada malo en la diversidad, sino que forma parte del género humano. Además de mi trabajo como psicóloga, soy responsable de diversidad sexual en Fundación Salud y Comunidad. He impulsado el grupo de trabajo de psicología afirmativa y además he escrito un libro que tiene ahora un añito de tiempo, que se llama Cómo superar un bollodrama, que es el primer libro escrito por una psicóloga hablando desde una perspectiva de psicología afirmativa lesbiana y bisexual sobre las relaciones entre mujeres. Os dejo también mi Instagram y mi Twitter por si que me queréis seguir, y abajo de las diapositivas encontraréis mi página web y mi correo electrónico. Empezamos con una conceptualización un poquito amplia. No podemos hablar de la diversidad, no podemos hablar de algo como la lesbofobia o la lesbofobia interiorizada sin conceptualizar que vivimos en una sociedad con unas normas, y esas normas sociales de alguna manera generan exclusiones. Esas exclusiones no son en muchos casos justas ni lógicas, sino que vienen de una herencia cultural, social, en base a unas normas que dejan de lado a una parte de la sociedad, y por eso tenemos que analizar, ¿no?, esta estructura social que genera LGTB-fobia, transfobia, etcétera, ¿no?, diferentes discriminaciones. La norma, en este caso, si hablamos en cuestiones de género, de identidad de género, serían hombre-mujer. Si hablamos de sexo, sería esa biología macho-hembra que genera la exclusión de personas intersexuales. Y en identidad de género generaría esa exclusión de personas trans. Es decir, si no hay concordancia entre el sexo y la identidad de género, tendríamos a personas trans. Recientemente, por ejemplo, una referente que ahora es un referente, o que siempre ha sido un referente, pero que ahora ha salido del armario como género masculino, sería Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page. Él se identificaba como mujer lesbiana, pero se ha dado cuenta de que en realidad es un hombre trans, que tiene esa concordancia entre el sexo y la identidad de género, pues no estaría, y por lo tanto forma parte del colectivo trans. Luego, además de estas normas impuestas, tenemos la expresión de género. Lo que dice la expresión de género es que tiene que haber una concordancia entre el sexo y el sexo y la identidad de género, pero además tiene que haber que se tiene que cumplir lo que llamamos los mandatos de género, o esta expresión de género, en este caso masculino, una expresión más masculina o más femenina. Aquí las exclusiones serían mujeres masculinas o hombres femeninos. Y por último tenemos una orientación sexual en la cual la norma es el heterosexismo, es decir, o la heteronormatividad, que lo que implica es que todo el mundo es heterosexual, o que hay presunción de heterosexualidad, o que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso es donde aparece esta exclusión de mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales. Por lo tanto, estas exclusiones tenemos que entender que forman parte de la variabilidad de la diversidad humana. Y sin embargo, nos hemos inventado unas normas
y las hemos heredado y las hemos impulsado, unas normas restrictivas, que lo que hacen es generar mucho malestar a cualquier persona que se salga de esa norma. Estas opresiones parten de un mismo sistema. Ese mismo sistema se basa primero en ese binarismo sexual, en esa diferenciación hombre-mujer, género femenino, género masculino. Luego en el cisexismo. El cisexismo es pensar que solo son normales o correctas las personas cisgénero, es decir, con esa concordancia sexo-género, junto con la transfobia y otras formas derivadas de la misma, es una forma de opresión hacia las personas trans. Por último, el heterosexismo. Ese heterosexismo también viene vinculado al monosexismo. El heterosexismo dice que todo el mundo es heterosexual. Ese monosexismo justamente lo que dice es que o cumples la norma, que sería la heterosexualidad, o la contranorma, salirse de esa norma, que serían gays y lesbianas. Pero en realidad tenemos otra excepción aquí, que serían las personas bisexuales, que no es o mismo género o género contrario, sino que pueden sentir esa atracción, esos afectos hacia una variabilidad de personas con independencia de su género o de sus géneros. Por lo tanto, el monosexismo se sumaría a este nivel, a este sistema de opresión que es el heterosexismo. Esto no se puede entender sin, además, tener una perspectiva feminista en la cual hay una cierta dominación masculina que lo que genera también es esa punta de la pirámide de todo este sistema. Este sistema se puede leer en clave de feminismo interseccional, añadiendo también muchos otros ejes de opresión. Pero si vamos a hablar justamente de identidad lésbica y bisexual, pues no podemos profundizar en este proceso de construcción sin analizar el impacto del sexismo, el heterosexismo y la LGTB-fobia, que son los tres pilares básicos que impiden la normalización y los procesos de visibilización óptimos. Además, bueno, de intersecciones varias con otros factores. El sexismo justamente es ese sistema ideológico que establece una desigualdad en función de la división rígida de los géneros, lo que habíamos dicho antes, este binarismo sexual o binarismo de género, que es la clasificación del sexo y el género en dos formas distintas y complementarias de masculino y femenino. Por lo tanto, desde este sexismo se genera una desigualdad y esto se puede enmarcar dentro de lo que llamamos patriarcado, que afecta a diferentes ámbitos como el psicológico, el social, el económico o el político. Si analizamos este mapa del mundo de diciembre de justamente 2019, lo que veremos es cómo está a nivel actual, o justamente con un año, desde hace un año, las leyes sobre orientación sexual en el mundo. Es sorprendente que a día de hoy prácticamente la mitad del mundo o la mitad de países aún tengan criminalización de esos actos consensuados entre personas adultas del mismo sexo. Lo que podemos ver es que una full más fuerte sería una protección constitucional. A medida que vamos yendo hacia una full más clarito tenemos protección amplia, protección en el empleo, protección limitada o dispar, los que salen en un color crema, ni protección ni criminalización, pero luego cuando vamos del amarillo ya al rojo, hay esa criminalización de facto, hasta 8 años de prisión, de 10 años a prisión perpetua, y color ya rojo oscuro, pena de muerte. Por lo tanto, vemos cuando hablamos de esa norma, justamente aquí la norma, ya no estamos refiriéndonos solo a una norma social, estamos refiriéndonos a una norma legal, es decir, institucional, es decir, que esa discriminación se ejerce desde un poder institucional, generando unos problemas descomunales a gran parte de la población mundial, porque tenemos que entender que probablemente en esas excepciones que hemos visto al principio se encuentra más o menos un 10% de la población. Por lo tanto, estamos diciendo que el 10% de
la mitad más o menos de países del mundo van a recibir un ataque simplemente por el hecho de haberse enamorado, de tener sentimientos, de tener atracción hacia personas de su mismo género. Sorprende, ¿verdad? ¿Qué estereotipos, mitos y creencias erróneas nos ha dejado este legado histórico que venimos arrastrando de LGTB-fobia? ¿En qué creéis que puede afectar a una persona LGTBI y a sus familiares? Cuando nos referimos a LGBTI es un acrónimo que incluye lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, y podríamos añadir la Q de queer, podríamos añadir la A de personas asexuales o simplemente poner un más que engloba a diferentes diversidades que han sido históricamente oprimidas por su identidad de género, por su expresión de género y por su orientación afectivo-sexual. Si hacemos un repaso, ¿no?, de justamente qué ha pasado los últimos siglos para que esto se diera, podemos encontrar diferentes modelos. Principalmente hay uno que explica que justamente toda la institucionalización de esta homofobia, de esta lesbofobia, de esta bifobia, transfobia, etcétera, parte de ciertas sociedades que lo que necesitaban eran sociedades conquistadoras, como por ejemplo, la cristiana o la judía, y lo que generaban eran normativas para que solo estuviera permitido generar estas relaciones sexuales basadas en la reproducción. Esa limitación de las prácticas sexuales a la reproducción hizo que a la larga también se prohibiera toda aquella práctica sexual entre personas que no cumplieran con este binarismo sexual que hemos comentado, con esta complementariedad hombre-mujer. Por lo tanto, esto sumado a, y se puede hacer un recorrido bastante largo de personas que han ido influenciando negativamente, lo que ha generado es una cierta normalización de la LGTB-fobia institucional, estructural y social. De alguna manera, si volvemos, ¿no?, a este modelo de patriarcado, contribuye a la discriminación de las mujeres y, por otra, también genera estos comportamientos lesbofóbicos, ya que comporta un conjunto de actitudes y prácticas aprendidas que permiten el sostenimiento de un orden social en el que el lesbianismo es sometido o discriminado. Todo desde un sistema de roles aprendidos en la infancia, estos mandatos de género que definen los comportamientos esperados para cada género. Todo lo que se salga de ese comportamiento esperado es castigado. La transgresión de dichos roles se traduce en una valoración negativa y en sanciones concretas, dependiendo de la sociedad en que tiene lugar. Como hemos visto en el mapa de la ILGA, podemos ver hasta qué nivel pueden llegar estas sanciones. Cuando las personas con diversidad sexual transgreden el rol esperado, socialmente se produce una serie de discriminaciones que se han agrupado bajo el título de LGTB-fobia. Sin embargo, hoy en día se define la LGTB-fobia no como una fobia en sí, sino como una hostilidad dirigida a las personas con diversidad sexual. El componente emocional de una fobia puede ser la ansiedad, mientras que el componente emocional de la LGTB-fobia es esa ira, ese enojo. Y EREC, en el 2007, sugiere el uso del concepto prejuicio sexual con el fin de superar estas restricciones hacia el concepto de LGTB-fobia. En este caso, lo más extendido, a pesar de que no sea lo técnicamente adecuado, es este concepto de LGTB-fobia, y nos vemos en una situación en la que empiezan a salir poco a poco y tímidamente leyes que favorecen una actitud inclusiva y que van en contra de una discriminación LGTB-fóbica. Si partimos de la teoría de Meyer, el modelo psicosocial del estrés de las minorías, podemos entender como el formar parte de estas minorías supone como una especie de estrés crónico. Es un estrés crónico porque evidentemente salen esos sentimientos, esta anticipación de en qué momento me van a poder atacar, en qué momento voy a ponerme en riesgo, en qué momento mi propia afectividad supone una vulnerabilidad.
esto genera impactos psicológicos negativos asociados a las condiciones sociales adversas experimentadas por personas que pertenecen a un grupo social estigmatizado, como sería el caso de cualquier persona que pertenezca al colectivo LGBT. Es un término que se emplea para describir ese malestar emocional del estigma y la discriminación, y normalmente lo que genera es este entorno estresante y hostil que comporta problemas de salud física y mental, justamente impulsando expectativas de rechazo y ocultación de información, así como reduciendo las estrategias de afrontamiento. Esto es fundamental para entender el trabajo que psicólogos y psicólogos como yo generamos, y es justamente intentar atender a personas que están teniendo problemas de salud física, salud mental, salud emocional, por unas expectativas de rechazo que pueden ser ajustadas o desajustadas a la realidad, por una ocultación de información que supone un coste elevadísimo en su tranquilidad mental, y también por dificultades para poner límites, para ser personas asertivas y para hacerse valer. Porque en el fondo todo este sistema lo que genera es esta idea de hay algo incorrecto en ti, hay algo que está mal y hay algo que te pone en riesgo. Entonces esto evidentemente, como personas que queremos ajustarnos a nuestro entorno, como personas que queremos formar parte del grupo social, lo que genera es un cierto pánico, ansiedad, depresión, incluso niveles más altos a nivel extremo de suicidio. Estos factores estresantes pueden tener un origen externo, resultado de haber sido víctima de discriminación, aunque no haya sufrido esta discriminación, sí que la ha sentido. Es decir, entendamos que simplemente vivir en una sociedad que no está preparada y que todos los mensajes sociales que reciben son heteronormativos, esto ya genera una sensación de exclusión social y por lo tanto genera este estrés de origen externo. Y si hablamos concretamente, ¿no?, cuando hablamos de origen interno, esta idea de la interiorización de este estigma o la interiorización de esta LGTB-fobia, que podemos conceptualizar como homofobia interiorizada, estigma sexual interiorizado, homonegatividad interiorizada, o en el caso de las mujeres lesbianas, lesbofobia interiorizada. Esto es una interiorización normal, somos permeables a los mensajes sociales, y como somos permeables a esos mensajes sociales y estamos en una estructura social que no recoge o que no refleja del todo esta diversidad, lo que genera es que interioricemos esta sensación de que hay algo que está mal. En ese caso, lo que dicen algunos estudios es que genera, por ejemplo, en mujeres lesbianas y bisexuales, trastornos relacionados con la ansiedad, angustia, depresión, abuso de sustancias, de alcohol, problemas de pareja, o al final, pues sobre todo, ¿no?, un mayor estrés. Si entramos de lleno a analizar un poquito más la homofobia interiorizada o la lesbofobia interiorizada, nos preguntamos a qué nos referimos exactamente. Bueno, la lesbofobia interiorizada podríamos conceptualizar con esa creencia de que ser lesbiana implica de algún modo inferioridad respecto a la heterosexualidad. Si desde muy pequeñitas no hubiéramos recibido todos estos mensajes sociales que premian la heterosexualidad pública y que castigan de alguna manera el lesbianismo público, o que mediante diferentes sistemas de opresión, pero sobre todo por esta lesbofobia que puede aparecer, y además aparecer de forma impredecible, todo esto lo que genera es, primero, el estrés que comentaba, la hipervigilancia y la ansiedad. La hipervigilancia sería, bueno, ¿cómo vamos por la vida?, ¿no? Podríamos ir como tranquilamente, o podemos ir como en modo vigilantes. En modo vigilantes, ¿por qué? Porque estamos intentando ver hasta qué punto
somos capaces de detectar focos de posibles problemas, focos de posibles comentarios por la calle, focos de posibles personas que nos conocen y ante las cuales no hemos revelado, no hemos expuesto, no hemos dicho que estábamos con una mujer o que nos gustaban las mujeres, etcétera. Todo esto lo que genera son niveles de ansiedad crónicos mucho más altos, niveles de ese estrés que hace que el sistema nervioso siempre esté en mayor activación, sobre todo en espacios públicos. Y sobre todo en espacios públicos, específicamente cuando nos ha salido del armario, porque genera una cierta, como llamamos, disonancia cognitiva entre lo que la gente espera que yo sea y lo que realmente soy. Y entonces esta sensación de tabú, de secreto, de que me van a descubrir, de que van a descubrir que me gustan las mujeres y si me gustan las mujeres va a haber un castigo social. El castigo social lo que genera son estos sentimientos de culpa. El castigo social vinculado a me van a abandonar, voy a decepcionar a mi familia, no son lo que esperan, etcétera, etcétera, genera estos sentimientos de vergüenza. Y todo esto junto lo que hace es que las estrategias de afrontamiento estén limitadas y lo que se hace es entrar en una estrategia de evitación. O sea, no afrontas o cuesta mucho afrontar y por lo tanto la estrategia es en control de información, ocultaciones y gestión de la orientación sexual como algo tabú o secreto. Si hablamos específicamente de esta lesbofobia interiorizada, podemos entender que va un poquito más allá de la homofobia interiorizada, porque la palabra lesbiana ha recibido muchos estereotipos dañinos, ha recibido una carga negativa muy, muy, muy alta. Toda esta carga negativa tan alta lo que ha hecho es que la palabra en sí esté devaluada socialmente. Por lo tanto, encontramos personas lesbianas que no quieren identificarse con la palabra lesbiana, que les produce casi alergia, porque lo que entienden es ahora formo parte de una categoría que está devaluada, por lo tanto no quiero utilizar esa palabra porque me hace sentir peor. El problema no es la palabra en sí, el origen de la palabra viene de Lesbos, de la isla de Lesbos, con la poetisa Safo, que tenía un grupo de mujeres poetisas y de ahí se desarrolla esa palabra, ese concepto. El problema etimológico, no tenemos un problema etimológico, que es una palabra, un concepto relativamente bonito, sino justamente con la carga negativa que atribuimos a las palabras. Hay una trayectoria en el colectivo LGBTI que implica apropiarse de esas palabras degradadas y reforzarlas y darles otro significado, ¿no? Y por ejemplo, queer, que entenderíamos que hace años era como una especie de, en Estados Unidos, ¿no? Decir queer era como el bicho raro, ha habido una apropiación conceptual de esa palabra y muchas personas ahora se identifican como queer, como LGBT. En este caso, la palabra lesbiana para mí es una palabra que tenemos que resignificar, porque hemos sido bombardeadas por estereotipos negativos vinculados a este concepto y es lógico que haya un rechazo, pero tiene que haber también una apropiación. Y lo que comentaba, existe esta lesbofobia interiorizada porque hay mensajes sociales negativos respecto a lo que significa ser lesbiana. Uno de los ejercicios que yo pregunto siempre en consulta cuando alguien viene con mucha lesbofobia interiorizada es que hagan esa evocación inconsciente o esa evocación consciente y que completen la frase ser lesbiana es. Y cuando preguntas a la gente ser lesbiana es y qué les va saliendo, qué les va viniendo a la mente, a veces es ser lesbiana es ponerme en riesgo, ser lesbiana es que la gente me juzgue, ser lesbiana es que la gente hable de mí, ser lesbiana es perder estatus familiar, o ser lesbiana es sentirme desplazada o sentirme sola. Esto se entiende justamente por el sistema en el que vivimos, pero cuando hay un proceso de autoaceptación, que ahora explicaré,
se va resignificando lo que implica ser lesbiana y al final de este proceso de autoaceptación y de visibilización, normalmente muchas mujeres lesbianas lo que dicen es ser lesbiana es ser yo misma, ser lesbiana es poder querer a otras mujeres, ser lesbiana es encontrar personas como yo, ser lesbiana es, etcétera, etcétera. Hay una resignificación positiva. A veces cuando no se puede cambiar el mundo, por lo menos podemos cambiar los constructos que hemos interiorizado de ese mundo si entendemos que estos conceptos o que estas ideas o creencias son injustas, ¿no? O son erróneas. También existe, pues justamente por esta presión social e institucional, esta heterosexualidad prácticamente obligatoria, en algunos países más que en otras, el miedo a perder, a empeorar las relaciones interpersonales, especialmente con la familia. Esto es lo que más cuesta en consulta cuando trabajamos, ¿no? Los miedos, ¿a qué se tiene miedo? Sobre todo hay mucho miedo al rechazo familiar o a la decepción familiar. Y esto genera a veces que se hagan sacrificios en silencio y que no acaben de verbalizar lo que necesitan o justamente de hacerse valer, de ponerse en valor y de poner límites. Y además también hay una falta de referentes públicos cercanos, familiares y laborales. Existe una sensación interna de exclusión social si nos vinculamos con el lesbianismo. Es una exclusión social que cada vez va a menos a medida que va apareciendo más referentes públicos y a medida que nosotras mismas nos convertimos en referentes de nuestro entorno más cercano. También en relación a esta falta de referentes, sentir esa lesbofobia no es bueno para nosotras mismas porque crea esa disonancia cognitiva, una discrepancia entre lo que creemos que es correcto según la sociedad, porque al final si analizamos la cantidad de inputs, de referencias heterosexuales que recibimos a lo largo del día son muchísimas, y hay una disonancia entre esto, lo que nos dicen que es correcto y lo que realmente somos o cómo nos comportamos. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Estos sentimientos de vergüenza y de culpa que son fundamentales, trabajarlos, y sobre todo las respuestas ansiosas, y yo diría que sobre todo las respuestas de evitación, para evitar justamente esta ansiedad, este nerviosismo, esta hipervigilancia. La mujer tenderá a evitar estas situaciones incluso con perjuicio de posibles relaciones sociales y o sentimentales. Entonces empieza a haber toda esta idea de, podríamos decir, ¿no? Se puede hacer como un mapa a veces incluso geográfico, en el cual esa persona dice, bueno, yo puedo de alguna manera visibilizarme como lesbiana, puedo decirlo, o simplemente puedo ir de la mano con mi pareja o con alguien con quien esté saliendo, quedando, si es una mujer, en estas zonas o en estos ámbitos. Pero en estas otras zonas o en estos otros ámbitos, si anticipo que va a haber un rechazo, lo que voy a hacer es poner en marcha una estrategia de evitación. Y en esa estrategia de evitación, desgraciadamente, entra en marcha ocultación de información, mentiras y esta idea de no poder compartirse, no poder ser auténtica, una pérdida absoluta de libertad y una pérdida sobre todo de tranquilidad, porque hay un nivel ansioso que lo que genera es como una armadura protectora. Si yo al mostrarme me voy a poner en riesgo o yo anticipo que me voy a poner en riesgo, me lo ponga o no, a veces son pérdidas imaginarias, no tienen por qué ser reales, pero si yo anticipo que va a haber unas pérdidas, lo que voy a hacer es justamente ponerme esa armadura protectora, evitar cualquier tipo de conversación que vaya dirigida hacia mi vida privada y intentar pasar lo más desapercibida posible. Hay incluso chistes sobre esto, ¿no? Y dicen quién es la lesbiana en el trabajo, pues es la chica misteriosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor anticipa que no puede abrirse, que no puede compartir, que no puede ser ella misma y lo que hace es
intentar, uno, no estar en el foco de atención, pasar lo más desapercibida posible. Dos, intentar caer bien a la gente y ser amable y ser buena persona, pero sin llegar a intimar mucho, sin llegar a generar una relación de conexión profunda, de autenticidad, de intimidad, porque entonces vienen las preguntas complicadas, y en esas preguntas complicadas se va a ver obligada o a enfrentarse a esa ansiedad y salir del armario, o a generar una mentira o una semiverdad o una ocultación o escurrir el bulto o lo que queramos decir, para evitar que esa persona se dé cuenta de que le gustan las mujeres o que tiene pareja, o etcétera, etcétera. Esto es un problema, sobre todo en el ámbito familiar, porque es un ámbito en el cual, en el ámbito familiar y social, porque es un ámbito en el cual, de alguna manera, si no tenemos esa conexión con otras personas, si no podemos ser auténticas, nos sentimos mucho más solas, y no solo nos estamos sintiendo más solas, sino nos estamos aislando, y estamos generando una imagen de nosotras. Entonces las sensaciones, incluso en los espacios privados, en los espacios de confianza, esa persona se está disfrazando. Y luego también genera un problema a nivel laboral, porque a nivel laboral, por ejemplo, si esa persona, si esa mujer se va a casar con otra mujer, que ya no estaríamos hablando de su mundo, de su intimidad, sino de su estado civil, ¿no? Si esa persona se va a casar con otra mujer y no ha salido del armario en el trabajo, a lo mejor no pide esos días de vacaciones que le pertocan. O si esa mujer tiene a su pareja en el hospital, pues a lo mejor tampoco está diciendo que tiene que irse del trabajo porque tiene que ir a atender a su pareja, etcétera, etcétera. Es decir, hay una pérdida de derechos, ya no solo sociales, jurídicos, etcétera, sino también puede haber una pérdida de derechos laborales. Esta lesbofobia interiorizada cursa paralelamente a una baja autoestima y a un autoconcepto desorganizado, existiendo probablemente una relación causal biunequívoca entre lesbofobia interiorizada y autoestima. Es decir, al final mi trabajo básicamente consiste en reforzar la autoestima que ha estado tocada justamente por esa discriminación o anticipación de discriminación o de rechazo. Entendiendo, vemos este cuadro de Gabriel J. Martín. Por un lado, ¿no? Cuando conocemos lo que somos, estamos hablando de autoconcepto. En este caso sería ser lesbiana, bisexual. Luego, ¿cómo lo valoro? Si lo valoro de forma positivamente o lo valoro negativamente. Aquí entramos en ese elemento que tiene que ver con la autoestima. Si lo valoro positivamente, probablemente lo muestres abiertamente en mi comportamiento. Muestro lo que soy, salgo del armario, y aquí hay un componente de asertividad. La asertividad se vincula mucho con una autenticidad y también con los límites, es decir, lo muestro de alguna manera teniendo claro cuáles son mis límites y planteando mis límites de forma asertiva o de forma educada. Es decir, cuando en un momento determinado decimos no me puedes tratar así, te propongo que me digas esto de esta otra manera. Eso implica un nivel de asertividad bastante avanzado en el cual estás marcando un límite, pero lo estás reformulando y lo estás haciendo, se lo estás haciendo entender a esa persona. Cuando a nivel de la autoestima está tocada, conozco lo que soy lesbiana, soy bisexual, pero la autoestima está tocada porque entiendo que esto es algo que va a generarme rechazo, problemas, que no quiero serlo, etcétera. Si esto lo valoro negativamente, lo puedo reprimir o lo esconderé o semi-mostraré, pero con culpa, con miedo, con vergüenza, y aquí es cuando hablamos de esta homofobia o lesbofobia interiorizada. No hay asertividad, no pongo límites, lo que hago es decir, voy a ocultarme, voy a protegerme de este entorno.
Por un lado, aquí aparece, ¿no?, esta idea de no acepto lo que soy, quiero dejar de serlo, que hay que ir con mucho cuidado porque justamente esto es carne de cañón para todas estas pseudoterapias inventadas que prometen que van a curar la homosexualidad, que ya hemos visto en todo el siglo XX que todas las barbaridades que se intentaron hacer no fueron efectivas porque en realidad forma parte de la diversidad humana y no hay nada que corregir, ni puede ser corregido. O lo esconderé o se me mostraré, pero con esa culpa, ese miedo, esa vergüenza, y puedes vivir armarizada, escondiendo lo que eres o mostrándolo solo en determinados lugares o con determinadas personas, sobre todo haciendo este análisis de personas confiables y lugares seguros. Ahí, en base a esa valoración que se puede hacer bueno, pues por haber visto una actitud a lo mejor en alguien un poco más inclusiva, pues a lo mejor dices, esta persona es confiable, se voy a decir a esta persona, pero a lo mejor a esta otra no. Entonces vas haciendo como un mapa de gente que lo sabe, gente que no lo sabe, lugares en los que puedes ser tú, lugares en los que tienes que disfrazarte, que evidentemente genera un estrés brutal. Este análisis de Ana Gómez sobre el impacto de la lesbofobia, bueno, pues hay esa percepción, el hecho de pérdida del sostén del núcleo familiar primario, es desde justamente, ¿no?, cómo la familia, cómo ese sistema familiar se relaciona y cómo puede haber una anticipación de una pérdida. La percepción, el hecho de la pérdida en el ámbito laboral, encubiertamente o no tan encubiertamente, o las posibilidades de crecimiento profesional, se llama, no está muy utilizado el término, puede llamarse como el techo, similar al techo de cristal, el techo púrpura, techo rosa, la disminución de las posibilidades de mostrar a su pareja, cómo se construye la pareja, cómo muestras a la pareja, vives fuera, vives dentro, las parejas son fuente de autoestima y reconocimiento. En un mundo heteronormativo, heterosexista, las parejas heterosexuales son una gran fuente de autoestima y reconocimiento. Hay como un orgullo de estar en pareja, hay también una presión social para estar en pareja, y esta muestra social que justamente en una sociedad heteronormativa siempre sale y siempre hay una pregunta, y es uno de los elementos identitarios prácticamente que más se busca en las pequeñas interacciones sociales. Entonces hay gente que dice, es que me están preguntando algo que forma parte de mi intimidad, cuando tienen una orientación sexual, lesbiana, bisexual. No forma parte de la intimidad, se vive como algo muy íntimo, muy personal, porque forma parte de esa identidad como algo a proteger, como algo que ha tenido que haber un proceso, como ha tenido que haber un proceso que implicaba reconocerse como lesbiana, como bisexual, un proceso que implicaba entender o anticipar qué pérdidas voy a tener pérdidas o no, y un proceso de, bueno, voy a salir del armario, a quién se lo digo, cómo se lo digo, o lo hago de golpe o no. Entonces, como tiene que ver con todo un proceso emocional complejo, la orientación se vive como algo que tiene que ver con la intimidad a veces, como algo muy, muy personal. En este caso, a medida que se avanza en ese proceso, tiene que ver con algo menos personal, porque no cuesta tanto trabajo. Pero si analizamos las interacciones sociales a nivel psicosocial entre cualquier tipo de personas, el preguntarse, el interesarse por si estás en pareja, si te has ido con tu pareja de vacaciones, con quién convives, etcétera, forma parte de las charlas informales que se pueden tener relativamente rápido con otra persona. Por lo tanto, si esto se vive con esa ansiedad, la persona va a tener que enfrentarse a un montón de situaciones aparentemente informales con gente que no conoce tanto, en los cuales va a tener que tomar la decisión si lo dice o no lo dice. A medida que la ansiedad disminuye y que se comprueba que normalmente cuando se dice tampoco hay graves consecuencias, incluso aunque haya
alguna consecuencia negativa, aparece esta sensación de autorrespeto, de enfado, de dignidad y de asertividad, sobre todo para poner límites, a medida que esta ansiedad disminuye, lo que se genera justamente es esta sensación de que se puede decir más fácilmente a personas con las cuales a lo mejor no hay tanta relación. En relación a esto, claro, las invitaciones familiares, encuentros sociales relacionados con lo laboral o educacional se puede invisibilizar en el caso de existir esa lesbofobia. Hay carencia de un valor social por la pareja, al contrario de lo que ocurre con los matrimonios heterosexuales. También hay un planteamiento sobre la maternidad en las parejas. Cada vez más vemos a matrimonios, a parejas de mujeres que tienen hijos, pero sí que es verdad que a veces recibo muchas consultas con preguntas como: ¿mis hijos van a estar bien? ¿Van a tener problemas? ¿Van a tener problemas de discriminación por el hecho de tener dos madres? ¿Cómo van a anticiparse? ¿Cómo van a prepararse para formar parte de esta diversidad, ¿no?, como familiar? Y esto a veces genera un poco de preocupación antes de plantearse la maternidad. Y luego también vemos justamente lo que os comentaba, ¿no?, esa doble vida, doble cara, donde el mundo queda dicotomizado entre quién sabe, no sabe, o lo que hablaste, el no hablaste, esas experiencias complicadas a nivel psicológico y como disociación mental, ¿no? Está llevado al extremo, la lesbofobia interiorizada puede hacer que mujeres lesbianas lleguen al punto en el cual, uno, porque no se han permitido esa exploración, o porque no se han permitido o no han contemplado, porque de alguna manera en su entorno no estaba ni contemplado y no han encontrado referentes, puede quedar esta identidad lesbiana totalmente sepultada y desarrollar pues matrimonios heterosexuales, tener hijos, etc. En este sentido, claro, hay diferentes identidades, ¿no? Pero no es lo mismo esa mujer que desde jovencita ya se ha dado cuenta que le gustan las mujeres y lo ha incorporado y lo lleva con total naturalidad, espontaneidad, como algo más que forma parte de ella, que esa mujer que durante mucho tiempo ha performado o se ha disfrazado o se ha creído, incluso ella que era heterosexual, ha seguido todos esos mandatos de heterosexualidad, de matrimonio, de maternidad, etcétera, y a lo mejor se planta con esos 40, 50 años enamorándose de una mujer, separándose de ese marido y con la tesitura de decir, bueno, esta es la primera vez que me enamoro de una mujer, y normalmente no, ya se habían enamorado de jovencitas, pero no se lo habían permitido a sí mismas. No habían explorado o no se habían permitido el seguir siendo de alguna manera auténticas con esos sentimientos. Entonces, con 40, con 50, hasta con 60, pueden haber visto más claramente que tienen esa atracción, esos sentimientos por otras mujeres, y que tienen que plantearse a esa edad, con toda la construcción vital o toda la biografía vital, una salida del armario. Y esa salida del armario implica, por un lado, lo laboral, las amistades, la familia de origen y también los hijos. Y esto puede generar mucho miedo. Si entramos directamente con una de las emociones sociales, como la culpa, da vergüenza, lo que se considera que nos puede alejar del grupo social porque asusta sentirnos abandonadas o menospreciadas socialmente. Esto es totalmente lógico porque es un mecanismo de supervivencia, somos seres sociales y lo hemos incorporado. Aquí lo que hay que hacer normalmente es una aproximación sistemática, un descondicionamiento, es decir, lo que nos da miedo lo tenemos que ordenar de menor a mayor miedo, ir paso a paso haciendo aquello que nos da vergüenza.
En este caso, con la orientación sexual, por ejemplo, podríamos decir, bueno, de menos a más persona que crees que va a tener una mala reacción, a lo mejor en las primeras personas que se lo vas a decir van a ser esas amigas cercanas con las que tienes una interacción mucho mayor, que te respetan, que las conoces, que saben que tienen una mentalidad inclusiva, que saben que van a ser respetuosas y que te van a acompañar en el proceso. Y a lo mejor en última instancia, a lo mejor está la familia o a lo mejor está esa persona que sabes que alguna vez le has oído decir algo un poco homófobo, lesbófobo, etcétera. Igualmente se puede hacer esta aproximación con la vergüenza en esas situaciones, es decir, vale, pues a la fiesta de Navidad del trabajo, pues a lo mejor este año no estoy preparada para llevar a mi pareja a la fiesta de Navidad del trabajo, pero a lo mejor sí que estoy preparada para darle la mano cuando vamos a cenar. O a lo mejor sí que estoy preparada para hacer este paso, pues ordenar esos pasos e ir haciéndolos poco a poco para ir comprobando que cada vez que das un paso tu autoestima sube. Cuando tu autoestima sube, también la vivencia es me he enfrentado a mi ansiedad, a mi vergüenza y la he superado. Por lo tanto, eso te va generando, es una maquinaria que hay que poner en marcha y que lo que va generando es mayor autoestima y mayor sensación de que puedes afrontar estas situaciones que te generan miedo, que te generan vergüenza. Esta es una de las frases típicas. El desgaste de ocultar información pues genera estos síntomas ansiosos, esa hipervigilancia, y también puede generar síntomas depresivos, en parte porque al no ser auténtica con la gente hay una barrera que te separa de los demás, te aísla y te impide ser espontánea. Nunca sabes si te aprecian por lo que eres o por la imagen, esa fachada que has construido de ti misma. Al final, tenemos que retomar la idea de nuestros derechos como seres humanos, y los derechos es que hay una libre asociación, hay una libertad de amar y hay una libertad de expresión de tu propia persona. Por lo tanto, esto no puede convertirse en un derecho olvidado. Se entiende que durante un tiempo se utilice como estrategia de supervivencia, pero a la larga no ser asertivas en la libre expresión implica que te estás autocensurando. Por lo tanto, en realidad, la reflexión ahí: solo tienes una vida. Y si solo tienes una vida y te pasas toda la vida disfrazándote, autocensurándote y poniendo por delante todas las necesidades ajenas, o lo que tú crees que son las necesidades ajenas sin haber comprobado que efectivamente esa persona te vaya a rechazar, lo que estás haciendo es autocensurarte incluso en silencio. Es decir, hay muchas mujeres que a veces se sacrifican porque, uy, si yo salgo del armario voy a hacer daño a mi familia, por lo tanto voy a disfrazarme en todos los ámbitos de diferentes maneras por no dañar a mi familia, cuando en el fondo se están dañando y tampoco están explicitando justamente a la familia este sacrificio, este gran sacrificio que están haciendo. Mi intervención a veces ahí es, a veces cuando hay ese sacrificio, a veces por la madre, por ejemplo, es preguntar, tu madre, si la madre está casada, ¿no?, con un hombre, ¿tu madre ocultaría, tu padre ocultaría a su marido en el entorno familiar, laboral? No hablaría de con quién vive, no hablaría de con quién va de vacaciones, no hablaría de sus sentimientos, no hablaría de su deseo, de sus atracciones por ti. La respuesta parece clara, ¿no?, que nadie heterosexual haría esa autocensura. Pero en el colectivo LGBTI se ha normalizado eso. Entonces hay que poner de forma muy clara que las actitudes homófobas, lesbófobas, familiares, son problemas familiares. Sí que es verdad que hay una aproximación que tiene que ser siempre desde lo estructural, desde lo socioestructural.
pero lo que tenemos que recoger es que igual que a lo mejor alguna familia puede tener una actitud racista, en este caso la familia está teniendo una actitud homófoba o lesbófoba. Y el problema es esa actitud que a veces no es por mala fe, sino es porque no ha habido suficiente educación en ese sentido y lo que se ha perpetuado son creencias equivocadas, como que es una enfermedad, una transgresión, un estilo de vida influenciable, una elección, etc. Esas son creencias equivocadas que se han ido perpetuando socialmente y falta una pedagogía clara para que esas actitudes lesbófobas y homófobas cambien. Pero lo que no tiene sentido es que en vez de intentar que esas actitudes lesbófobas o homófobas cambien, la persona sienta que tiene que limitarse, que tiene que autocensurarse, que tiene que disfrazarse, que tiene que ocultarse para sobrevivir o para no dañar a otras personas, porque en el fondo no está poniendo en valor lo que esa persona es, sino que está poniendo en valor el no dañar por encima de todo cuando en realidad la están dañando a ella. En este sentido, y para acabar, desde la psicología afirmativa lesbiana y bisexual, yo trabajo con un proceso de autoaceptación de la homosexualidad, del lesbianismo, de la bisexualidad, que parte de un modelo de Vivienne Cass, en el cual se establecen diferentes etapas, diferentes tareas, justamente diferentes tareas en las que se puede ir evolucionando para ir liberándose de esta lesbofobia interiorizada. Esto es una dinámica en la cual puedes de entrada posicionarte como totalmente hetero, como totalmente lesbiana y toda la graduación entre medio, totalmente dentro del armario, totalmente fuera del armario, y hacer un poco de marcar dónde te posicionas y también marcar dónde te posicionabas hace unos años y sobre todo marcar dónde te quieres posicionar dentro de unos años. ¿No? Y ahí como esta reflexión, ¿crees que estás al principio del proceso de autoaceptación o al final? ¿Cómo te sientes respecto a otras personas? ¿En qué te has basado para situarte ahí? En este modelo, las tareas que se plantean a veces se enmarcan dentro de confusión, comparación, tolerancia, aceptación, orgullo, dignidad o síntesis e integración. Al principio de todo, la tarea sería hacer este análisis de inteligencia emocional, reconocer que realmente te gustan otras mujeres. Aquí normalmente la palabra clave es la negación porque aparece como un cierto rechazo, no, esto no me han educado para esto. Al reconocer esas propias emociones y sentimientos, entras a esta aceptación de la posibilidad. Cuando aceptas que probablemente te gusten las mujeres, aparece mucho miedo. ¿Por qué? Por el sistema LGTB-fóbico que hemos estado mencionando y todas sus interseccionalidades. Por lo tanto, aquí la palabra clave serían pérdidas y la tarea principal es evaluar y gestionar las pérdidas reales, así como desprenderse de las expectativas de pérdidas irreales, imaginarias. Es un momento donde se necesita mucha información, pero sobre todo hay que pensar cuál es el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que podría pasar? En este momento lo que se hace es que se disparan todas las catastrofizaciones. Uy, todo lo que me va a pasar. Concretemos esos miedos. ¿Qué te va a pasar realmente? ¿Cuáles son esas pérdidas? ¿Cómo se puede actuar si realmente tienes estas pérdidas? ¿Cuál es el plan? Cuando hay mucho miedo siempre tiene que haber una planificación porque eso hace que disminuya el miedo y sobre todo tiene que haber una concreción del miedo. Cuando el miedo se concreta, lo podemos, es tangible de alguna manera, lo podemos gestionar. Cuando el miedo es una sensación, es inabarcable y lo que genera es catastrofización y sobregeneralización. Cuando ya entras, ¿no?, en una fase de tolerancia, aquí puede haber toda esta homofobia, lesbofobia interiorizada, pero también entras en una tarea en la cual empiezas a hacer una prospección de ganancias sociales, personales, emocionales. En este sentido, la prospección de ganancias
tienen que ver con la tranquilidad. Vamos a ganar autenticidad y tranquilidad. Luego puedes pasar a esta identidad en la cual haya más confort, haya más comodidad, y la tarea es entender cómo estás viviendo esta identidad, cómo encajas esa identidad. A lo mejor de entrada tienes que desetiquetarte como heterosexual. A veces dice la gente, es que yo no me quiero etiquetar. No, es que no se trata de que te etiquetes, se trata de que te desetiquetes como heterosexual, que es una etiqueta que te ha venido por defecto, pero que tú no has, nadie te ha preguntado si lo eras. Te ha dado por hecho de que todo el mundo es heterosexual y ahora tienes que quitarte esa etiqueta. Puedes salir del armario, y aquí la palabra es pride o dignidad. Entender justamente que no indignifica en ningún sentido a la persona, y por eso no es de justicia social interactuar diferente por el hecho de ser homosexual, de ser lesbiana, de ser bisexual. No es inferior. Por lo tanto, aquí el trabajo es esa asertividad que comentábamos, poner límites y sobre todo reconocer el propio valor como ser humano. Y luego se integra de alguna manera como un aspecto más de tu identidad, y se normaliza y aparece cada vez de forma mucho más espontánea. Si analizamos qué generan a nivel emocional estas diferentes etapas, la primera, al principio, cuando te empiezas a dar cuenta y cuando luego dices, vale, sí, soy lesbiana, soy bisexual, lo que se genera es baja muchísimo la satisfacción con la vida, la felicidad y la autoestima. Y lo que sube es la sensación de soledad. Ay, ¿qué me va a pasar? Ahora me van a excluir del grupo social. A medida que tú te aceptas y tú trasladas y visibilizas y haces que otras personas te acepten, lo que se genera es que vuelve a subir la felicidad, la satisfacción con la vida, la autoestima, que para mí es lo fundamental, y baja el nivel de soledad. En este sentido, hay un concepto al que yo me nombro como disparidad homofóbica. Esa disparidad homofóbica implica que si estamos hablando de una pareja formada por dos mujeres, una tiene un mayor nivel de homofobia, de lesbofobia interiorizada, y la otra tiene un menor nivel. Esto lo que genera es un desequilibrio relacional en el cual pueden haber problemas. ¿De qué depende que hayan más o menos problemas? Del tiempo de relación. A mayor tiempo de relación con una persona, si esa persona no ha salido del armario, va a aparecer más frustración. La realización de acuerdos pactados, es decir, si esa persona, si hay unos planes de futuro, por ejemplo, de casarse o de tener hijos, se espera que esa persona visibilice su orientación y no se avergüence de ella. El grado de contacto con familias de orígenes o situaciones de ocultación y mentiras, si la familia no lo sabe y estamos cada domingo yendo a comer a casa de la familia política, haciendo ver que somos amigas, eso va a generar un problema de pareja que parejas heterosexuales no existiría. Similar de alguna manera, o podemos hacer una similitud a como casi una relación de amantes, una relación prohibida. Pero en este caso, la persona que espera que su pareja salga del armario va a vivir esa sensación como una pérdida de estatus, como que no se le está dando el lugar que le pertoca, y por lo tanto se le va a resentir la autoestima. Los planes compartidos, que ya hemos mencionado, ese grado de igualdad, equidad en otras áreas. Una pareja siempre tiende al equilibrio. Si se desequilibra por un lado, ¿no? En este caso, una oculta la relación y la otra no, va a necesitar un reequilibrio. Cuando las parejas se desequilibran mucho es cuando las parejas entran en conflicto. Los constructos personales, si una de las personas tiene constructos como la honestidad, la sinceridad y la justicia, y tiene una relación en la cual se miente o se oculta, va a entrar en una crisis personal. En este sentido, este soporte, la persona que
que tiene menos lesbofobia interiorizada, que es más visible, que ha salido del armario, puede ser un soporte social, un referente para la otra, o puede ser como un estresor más. Es decir, es que justo ella me presiona, no entiende que yo puedo perder mucho, que me pone más nerviosa, que no puedo. Es decir, si esa persona aún está en esa fase en la cual siente mucha ansiedad, lo que puede generar es que la exigencia de la pareja se intuya o se viva como otro estresante más, por lo tanto se está bloqueando cada vez más. O también desde el modo empático de, bueno, lo voy a hacer porque no quiero que ella lo tenga que pasar mal por mí. La que ha salido del armario y es más visible puede percibir que la otra está un poco comprometida con la relación, o justamente si ha hecho un proceso de salida del armario, que este momento en el cual está con otra persona y esa otra persona está teniendo esa sensación de culpa, esa sensación de vergüenza, puede echar para atrás un poco en su proceso y también empezar a sentir más vergüenza y más culpa cuando ya había salido del armario en diversas ocasiones. Que por cierto, no se sale del armario una vez, ¿eh? Normalmente hablamos de salir del armario como la primera vez que se explicita, pero salir del armario es un proceso continuo, es decir, conoces a alguien nuevo y de alguna manera es presentar una identidad. Y hasta aquí la conferencia de hoy, la presentación de hoy. Cualquier pregunta, cualquier consulta, si queréis, por un lado, si queréis, tenéis algún caso, si tenéis si lo estáis viviendo, si tenéis amigas, cuñadas, primas, etcétera, que necesiten algún tipo de asesoría en este sentido, acompañamiento psicológico o una consulta puntual. Por otro lado, si trabajáis en un ámbito como trabajadoras sociales, educadoras sociales, gente en organismos públicos o en la psicología, también podéis enviarme alguna consulta si tenéis algún caso que requiera de supervisión. Y por otro lado tenéis la página web www.palcaide.com, donde encontraréis una sección de recursos con guías gratuitas, otra sección del blog en el cual podéis leer artículos relacionados con las vivencias y con los procesos de identificación como mujeres lesbianas y bisexuales. Y también tenéis una sección de la web en el cual hago mención al libro, que podéis consultar o que directamente podéis comprar online en la página www.comosuperarunbollodrama.com. Y quedo a vuestra disposición. Gracias al Ayuntamiento de Mollet por haber facilitado esta conferencia enmarcada dentro del Día contra la Violencia y contra la violencia machista, y disfrutad de este final de año y inicio de nuevo año. Un saludo y muchas gracias.